Recuerdo perfectamente la primera vez que vi la mansión Winchester. Sus oscuros muros victorianos se levantaban imponentes bajo el cielo nublado de San José, como si ocultaran secretos que no querían revelar. La estructura en sí parecía tener vida. Cada ventana me observaba como ojos atentos, y cada esquina irregular prometía historias siniestras. Era un lugar que había escuchado nombrar una y otra vez, famoso por su misterio y por la leyenda de su creadora, Sarah Winchester. Pero hasta que estuve allí, frente a sus puertas, no comprendí completamente la inquietud que generaba. No era solo una casa, era un laberinto de piedra y madera construido para albergar algo oscuro, algo inexplicable. A medida que avanzaba por los primeros pasillos, me invadió la historia de Sarah Winchester, como si el espíritu de la mansión la contara en susurros. Sarah no era solo una viuda rica, era una mujer rota, devastada por la pérdida de su hija y poco después de su esposo. Su dolor era tan grande que, en su desesperación, recurrió a un médium en busca de respuestas. Este, según la historia, le explicó que su familia estaba maldita, perseguida por las almas de aquellos que habían perdido la vida a manos de los rifles Winchester, una fortuna construida sobre sangre y tragedia. La única forma de protegerse, según le dijeron, era construir una casa sin fin, un refugio que desorientara a los espíritus y los mantuviera lejos de ella. A partir de ese momento, Sarah se entregó por completo a una misión que duraría 38 años: crear un laberinto, una trampa de paredes y puertas que jamás pudieran atravesar. Con cada paso que daba, me iba adentrando en un diseño que desafiaba toda lógica. La mansión estaba construida sin ningún plano claro, y al inicio pensé que los pasillos y las habitaciones se acomodarían conforme avanzara, pero cuanto más caminaba, más me confundía. Las escaleras subían solo para detenerse frente a techos que no llevaban a ninguna parte. Abría puertas esperando ver una nueva sala, pero algunas simplemente revelaban paredes sin salida o caídas abruptas que parecían una trampa. Cada esquina parecía esconder un propósito secreto, una voluntad siniestra, como si la casa misma hubiera sido diseñada para atrapar no solo a los espíritus, sino a cualquiera que se atreviera a recorrer sus pasillos. Y mientras exploraba, sentía que algo me observaba, una presencia que parecía caminar a mi lado, como si las sombras de la mansión misma tuvieran vida. Pronto noté que el número 13 estaba presente en cada rincón de la mansión, como un eco en cada detalle. Candelabros alterados para tener 13 brazos, ventanas con 13 paneles, escaleras con 13 peldaños, como si este número fuera una especie de talismán. Sarah Winchester era tan supersticiosa que incluso firmó su testamento 13 veces. Para ella, el 13 no representaba mala suerte, sino protección, una barrera numérica que mantenía a raya a los espíritus. Lo que más me inquietó fue descubrir la obsesión de Sarah, al punto de crear un diseño donde incluso la más mínima medida estuviera impregnada de ese número. Sentí una extraña mezcla de admiración y temor. Cada vez que veía el 13, me parecía un recordatorio de que estaba entrando en un terreno donde la lógica y la razón no tenían lugar. A medida que recorría los pasillos, era difícil ignorar los sonidos extraños que resonaban a mi alrededor. Creí escuchar pasos detrás de mí, y al voltear, solo encontré el vacío, pero la sensación de que alguien me seguía era persistente. Luego escuché un leve susurro, como un murmullo que se apagaba justo antes de que pudiera comprenderlo. No estaba solo en esa casa, lo sabía. Aunque solo habían pasado unos minutos desde que ingresé, me parecía que la mansión me envolvía, como si me estuviera observando,
decidiendo si merecía conocer sus secretos. En la penumbra podía ver sombras fugaces que parecían figuras humanas, obreros, fantasmas de otra época, atrapados para siempre en esta construcción interminable. Y la presencia de una mujer de negro, que algunos dicen es el propio espíritu de Sarah Winchester, rondaba el ambiente. Tenía la sensación de que en cualquier momento vería sus ojos brillando en algún rincón oscuro. Finalmente, llegué a una de las habitaciones más temidas de la mansión, la habitación azul. Decían que aquí Sarah realizaba sus sesiones espiritistas, buscando consejo en aquellos a quienes temía. Al cruzar la puerta, el aire cambió. Sentí que el ambiente se volvía más denso, casi difícil de respirar. En el centro, varios espejos reflejaban la penumbra de la habitación y mis propios temores. Me dijeron que Sarah evitaba mirarse en ellos, temerosa de que su reflejo atrapara a los espíritus. La atmósfera era opresiva, como si las paredes mismas guardaran secretos de esas noches de invocación. Al cerrar los ojos por un instante, creí escuchar voces. No era un lugar cualquiera. Era el corazón de la mansión, el punto de encuentro entre dos mundos, donde Sarah dialogaba con aquellos a quienes temía. En 1906, un terremoto sacudió la mansión, destruyendo secciones completas de la construcción. La mansión se llenó de grietas y varios pisos se colapsaron. Pero lo que me sorprendió fue saber que Sarah interpretó este desastre como un mensaje de los espíritus, como si estuvieran enojados, molestos por el ritmo de la construcción, o tal vez furiosos porque Sarah intentaba burlarles. Ella cerró varias salas de la mansión que resultaron dañadas y dejó los muebles y objetos personales en su lugar, intactos. Mientras caminaba frente a una de esas salas clausuradas, sentí el frío emanando de ese lugar congelado en el tiempo, como si las sombras y los ecos del pasado aún habitaban ahí, sin descanso. Me invadió una sensación de temor. Era como si aquella parte de la mansión hubiera sido sellada para contener algo más que objetos. Al salir de la mansión, sentí una extraña mezcla de alivio y vacío. Esta mansión no era solo un edificio, sino una manifestación física del tormento y la desesperación de una mujer que vivió y murió bajo una sombra constante. En sus pasillos dejé parte de mi paz y cargué con una pequeña fracción de sus terrores. Mientras miraba la mansión por última vez, comprendí que no era solo un monumento a la obsesión. Era un laberinto, un desafío a los vivos y a los muertos, un eco de miedo e insomnio. La leyenda de Sarah Winchester no moriría mientras la mansión siguiera en pie. En cada rincón y en cada escalera sin salida, algo oscuro aguardaba. Y en mi mente, la mansión seguiría viva, susurrándome, recordándome que hay lugares en este mundo donde el dolor y el miedo encuentran formas extrañas de hacerse eternos.